Sergio Fernández Moreno. En 2012 finalizó la licenciatura en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid. Tras realizar en el mismo centro el máster universitario en Estudios Hispánicos, Arte, Historia y Sociedad, empieza a trabajar como contratado FPU hasta la lectura en junio de 2019 de su tesis doctoral, que llevó por título La espada y el arpa, la cultura germánica medieval en la obra de Jorge Luis Borges. Aunque su interés investigador por la cultura germánica medieval y su relación con la literatura escrita en español se ha materializado en varias comunicaciones y artículos, ha trabajado también como actor en una compañía de teatro musical y cursado además el máster universitario en formación para profesor de educación secundaria obligatoria y bachillerato en la Universidad de San Pablo, CEU. Hoy nos presenta la comunicación No había una espada entre los dos, el erotismo de Ulrica, de Jorge Luis Borges, desde la perspectiva de la cultura germánica medieval. Adelante, Sergio. Hola, ¿me oís bien? Yo voy a preguntar constantemente Perfecto. para que me deis feedback porque si no me siento la voz que clama en el desierto y creo que es interesante pues eso, saber que me estáis escuchando, oyendo y bueno, escuchar eso ya si queréis y no os aburro mucho a estas horas un poco intempestivas. Quiero dar efusivamente, estoy aceptando a Pedro, quiero dar efusivamente las gracias a Caterina Mansilla. Me hace, como le he comentado ya, mucha ilusión que ella sea la moderadora de esta mesa y bueno, pues estoy seguro de que la conversación que surja después pues será muy productiva para todos y bueno, también por supuesto quiero dar las gracias a Filobiblión, Asociación de Jóvenes Hispanistas, por darme la oportunidad de hablar de uno de mis cuentos favoritos del mundo. No estoy diciendo uno de mis cuentos favoritos de Borges, sino de uno de mis cuentos favoritos del mundo. Voy a pasar ya a hablar un poquito de lo que os quiero contar y voy a compartiros pantalla porque os he preparado un PowerPoint bonito para poder explicar para poder apoyar mi explicación y allá voy. Necesito, o me gustaría que me dijeseis si veis bien el PowerPoint. ¿Lo estáis viendo? Sí, perfectamente. Fíjate si puedes pasar a ver. luego de... Sí. Perfecto. Fenomenal. Teníamos Bueno, problemas. no me veo a mí mismo. Igual al no verme, pues me vais a hacer algún gesto raro, pero espero que no. Bueno, para empezar, bueno, el título de la comunicación es No había una espada entre los dos, el erotismo de Ulrica de Jorge Luis Borges desde la perspectiva de la cultura germánica medieval. Yo ahora ya no estoy en la Universidad Autónoma de Madrid, pero es mi alma mater, así que he puesto esa afiliación, como podéis ver. Bueno, ¿de qué os voy a contar? Pues os voy a hablar de un cuento que se llama Ulrica, que está publicado o recogido, mejor dicho, en un libro publicado en el año 1975, que es el libro de Arena, un libro de Jorge Luis Borges, evidentemente, y bueno, hay que decir de este cuento, bueno, lo que primero se comentó de este cuento, el propio Borges lo dice en el epílogo al libro de Arena, es que es el único cuento que trata el tema del amor. El tema del amor, que es muy frecuente en la poesía de Borges, pues es Ulrica, solo tiene en Ulrica en este cuento el único representante, ¿no? Entonces, el propio Borges dice en el epílogo, como ya digo, el tema del amor es harto común en mis versos, no así en mi prosa, que no guarda otro ejemplo que Ulrica. Este es uno de los motivos por los que Ulrica ha sido un cuento pues, bastante visitado y conocido, hasta el punto, bueno, de aquí este señor, Jim Belvillada, me ha costado saber de dónde era y por eso pues, pido disculpas por la pronunciación del nombre y el apellido de este crítico. Bueno, pues este crítico afirma, y cito, por primera vez en la obra de ficción de Borges, el autor retrató en términos positivos una experiencia de amor físico entre un hombre y una mujer. De manera positiva, insiste este crítico, el desarrollo de Ulrica es nada menos que una escena erótica en una habitación oscura y empapelada en rojo. Es una anécdota romántica a la historia de un profesor sudamericano y su encuentro casual con una joven noruega con la que vive una tierna noche de amor. Ella, como el profesor, está en Inglaterra como turista. Esto es lo que nos dice Jean Belvillada y yo quiero resaltar aquí, bueno, pues que el cuento no solo es único por ser la única representación del tratamiento del tema del amor en la prosa de Borges, sino que el cuento es único
porque desarrolla una serie de referencias a la cultura germánica medieval que aportan al encuentro erótico de los dos protagonistas del cuento, aporta a este encuentro erótico una dimensión simbólica relacionada con los significados que Borges atribuye a el mundo escandinavo medieval desde los años 50 del siglo pasado. Entonces, el objetivo de mi comunicación, como tenéis ahí en el PowerPoint, es dilucidar de qué manera estas referencias que os digo que tiene el cuento a la cultura germánica del medievo, dotan de un nuevo sentido al erotismo que el cuento del libro de Arena destila. Claro, evidentemente, para poder acometer esta tarea correctamente tenemos que ver qué significado tenían las referencias a la cultura germánica medieval en su contexto de aparición original, por un lado, y por otro lado, qué aportan a nuestra lectura las reflexiones que Borges hace sobre la cultura germánica medieval desde los años 50, que es cuando empiezan a proliferar estas reflexiones sobre el mundo escandinavo medieval en la obra de Jorge Luis Borges. Este objetivo que pretendo yo acometer aquí, pues ya fue acometido parcialmente, bueno, y creo que con bastante éxito, por el señor Osvaldo Sabino, que en Jorge Luis Borges, Una nueva visión de Ulrica, habla de que al final el encuentro erótico el encuentro erótico de los protagonistas es un ejemplo del Liebestod wagneriano, es decir, de la mezcla del amor y la muerte, y cito a este autor: Ulrica comienza con su elemento realista y después nos sitúa muy sutilmente en su sueño de amor y muerte con la misteriosa Ulrica. Es decir, este autor, este crítico, pues nos comenta que el encuentro erótico de los protagonistas del cuento representa este Liebestod que encuentra su representación en obras de Wagner, como por ejemplo en Tristán e Isolda. Yo quiero ir un poquito más allá del estudio que hace Osvaldo Sabino, tratando de explicar los significados que trazan estas referencias en relación con el encuentro erótico de los protagonistas. Pero bueno, para poder hacer esta explicación, pues tenemos que leer qué sucede, ¿no?, en el cuento o cuál es el encuentro erótico. Me disculpáis que voy a poner el tiempo para no pasarme mucho porque yo me enrollo como las persianas. Vale, tenemos que leer la parte del cuento que es el final, en el que se produce el encuentro erótico, y quiero que en la lectura nos fijemos en dos cosas, ¿no?, que comentaré al final después de leer. Cito el final del cuento. Al subir al piso alto noté que las paredes estaban empapeladas a la manera de William Morris, de un rojo muy profundo con entrelazados frutos y pájaros. Ulrica entró primero. El aposento oscuro era bajo, con un techo a dos aguas. El esperado lecho se duplicaba en un vago cristal y la bruñida caoba me recordó el espejo de la escritura. Ulrica ya se había desvestido. Me llamó por mi verdadero nombre, Javier. Sentí que la nieve arreciaba. Ya no quedaban muebles ni espejos. No había una espada entre los dos. Como la arena se lleva el tiempo. Secular en la sombra fluyó el amor y poseí por primera y última vez la imagen de Ulrica. Así es como termina el cuento, con este encuentro erótico, que aparece relatado, como veis, de una manera bastante metafórica. Y hay dos cosas en las que me gustaría que nos fijásemos, y es, en primer lugar, que habla aquí de una ausencia de una espada, que ahora comentaré, y en segundo lugar, que parece que insiste mucho en el hecho de que en el aspecto ficticio de la situación, utilizando el término imagen para referirse a Ulrica al final y utilizando una referencia a los reflejos producidos por el vago cristal que menciona ahí arriba, ¿no? Esto es en lo que quiero que nos fijemos, y lo primero que vamos a comentar es este tema de la ausencia de la espada, porque al final del cuento pues, se nos dice que no había una espada entre los dos. Bien, para comprender esto, pues evidentemente tenemos que acudir al epígrafe que da comienzo al cuento, como veis aquí en el PowerPoint. El epígrafe que da comienzo al cuento está extraído de una narración, pues, recogida en Islandia. Probablemente se estima que entre finales del siglo XII y principios del siglo XIII, es decir, en la época medieval, que es la saga de los Volsungos o la Völsunga saga, si lo queremos pronunciar en antiguo nórdico. Y la referencia dice así: Lo que dice literalmente esto es: él cogió la espada Gram y dejó el acero entre ellos, ¿vale? Entonces, esta cita
¿en qué momento aparece, en qué momento de la historia que nos cuenta la Volsunga saga aparece? Pues aparece en el momento en el que los dos protagonistas, que son Sigfrido, héroe de la épica germánica del Cantar del Nibelungo, y Brunilda. Es decir, esta cita aparece en el momento en que estos dos personajes se encuentran por segunda vez, después de que Sigfrido haya vuelto a cruzar el círculo de llamas en que se encuentra Brunilda, y después de una conversación, pues Sigfrido se dispone a dormir con ella y decide interponer su espada entre él y Brunilda, la mujer a la que ama, pues para salvaguardar su honor. No voy a explicar por qué, porque si no nos van a dar las uvas aquí, entonces necesito que confiéis en mí, en la lectura que hago de esta interposición de la espada entre ambos. De acuerdo con mis investigaciones, parece claro que lo que refleja la interposición de la espada entre ambos es que el matrimonio que producirá o que desencadenará la muerte de los dos amantes, es decir, Sigfrido y Brunilda, está simbolizado en esta espada, de la manera que pues, esta espada que separa a Brunilda de Sigfrido actúa como un símbolo de un matrimonio que tiene un fatal desenlace, es decir, la separación de los dos amantes, que solo podrán volver a juntarse cuando ardan juntos en la llama de una misma pira, es decir, cuando Brunilda decide arder en la misma pira en la que se incinera el cadáver de Sigfrido. Es decir, la espada interpuesta entre ambos representa el matrimonio entre dos amantes destinados a separarse. ¿Cómo se resignifica el epígrafe en el cuento? Pues de la misma manera. Parece claro que Borges introduce este epígrafe para darnos a entender que estos dos amantes, Javier Otárola y Ulrica, se van a separar, y de hecho así parece que sucederá, tal y como demuestra la siguiente cita en el cuento. Nuestros caminos se cruzaban. Ulrica esa tarde proseguiría el viaje hacia Londres, yo hacia Edimburgo, es decir, que esa cita parece demostrar que los dos amantes pues están en la cita, el epígrafe que da comienzo al cuento, parece anticipar que los dos amantes del cuento pues se van a separar, ¿no? Pero hay que marcar una pequeña diferencia entre lo que sucede en la saga y lo que sucede en el relato, ¿no? Y que Borges se preocupa muy mucho de establecer una diferencia entre la saga y el relato. Porque parece claro que sí que existe, a diferencia de lo que ocurre en la saga, sí que existe una consumación de la unión en Ulrica. A diferencia de lo que ocurre en la saga original, en la narración escandinava medieval, en Ulrica los dos amantes sí que se unen sexualmente, y esto lo podemos saber atendiendo a las siguientes citas del cuento. Al final, como hemos leído en el textito que nos hablaba del encuentro erótico de los protagonistas del cuento, se decía, no había una espada entre los dos. Si antes hemos dicho que en la saga la espada ejemplificaba la separación de los amantes, y que por tanto parece claro que no simbolizaba, y por tanto parece claro que no consuman su relación sexual, el hecho de que Borges diga o el narrador del relato diga que no hay una espada entre ambos, da a entender, o parece dar a entender, que estos dos amantes, Javier y Ulrica, terminan uniéndose sexualmente. Y por otro lado, hay una cosa que se me ha olvidado comentar en el relato, apoyando esta lectura que yo estoy haciendo. Los protagonistas, Javier y Ulrica, se identifican ellos mismos, uno con Sigurd, con Sigfrido, y la otra con Ulrica, con Brunilda. Sin embargo, es decir, que si siguiéramos adelante con esta identificación, parece que todo apuntaría a que no se juntan sexualmente como ocurre en la saga original. Pero al final lo que se dice en el momento en que se produce el encuentro erótico es: me llamo Ulrica por mi verdadero nombre, Javier. Es decir, que parece que Borges, al señalar que a Javier no se le llama otra vez Sigfrido, sino que se le llama por su verdadero nombre, que hay una diferencia entre la separación o la no unión sexual en la saga frente a la consumación del amor sexual en el relato. Espero que se me esté entendiendo, porque tenemos que seguir detenidamente la argumentación para entender lo que viene ahora. Vale, entonces concluimos que, a diferencia de la saga, los amantes se unen sexualmente. Pero es que además hay bastantes datos o bastantes coincidencias entre los rasgos de Ulrica en el relato y los rasgos de Brunilda en la saga.
Brunilda en la saga de medieval, pues parece contar como muchas... bueno, Brunilda tiene muchos rasgos de las valquirias en la saga y uno de los dones que tenían las valquirias era el don de la profecía, y Brunilda, o Brunhildur, si lo queremos pronunciar en antiguo nórdico, tiene el don de la profecía. Y esto se ve muy claro en la siguiente cita, dice Brunilda. No está destinado que vivamos juntos. Soy una doncella escudera, llevo un yelmo y cabalgo al lado de los reyes guerreros. A ellos me debo, pues no me disgusta el combate. Es decir, está afirmando que Brunilda está afirmando que Jace y Fido no van a acabar juntos y de hecho, pues esta profecía, tenéis que confiar en mí y creerme, esta profecía pues se cumple, ¿no? En la saga. En Ulrica, también Ulrica parece tener este don de la profecía, al igual que Brunilda, como podemos ver en este fragmento. Dice Ulrica, oye bien, un pájaro está por cantar. Y el narrador dice, al poco oímos el canto. Es decir, parece que Ulrica predice el canto del pájaro, por tanto, Ulrica comparte con las valquirias, y en concreto con Brunilda, ese don de la profecía. Hasta aquí parece claro, pues eso, que hay una identificación clara o una caracterización de Ulrica similar a la de una valquiria, que es Brunilda en la Volsunga saga. Quiero ir un poquito más allá porque quiero que entendamos que Brunilda en la saga escandinava, es decir, en la Volsunga saga, comparte muchos rasgos con las valquirias, aparte de este don de la profecía. Bueno, las valquirias, como bien sabéis, además de dar nombre a una ópera de Wagner, pues las valquirias, evidentemente, y además también de tener este rasgo del don de la clarividencia o del don de la profecía, pues son una representación simbólica de la sublimación sexual a través de la muerte. ¿Esto qué quiere decir? Que las valquirias pues, representan a través de su unión sexual con el guerrero el fallecimiento del guerrero, que será acompañado por las valquirias al Valhalla, es decir, a uno de los lugares que hay después de la muerte según la mitología escandinava, ¿no? Entonces, la unión sexual es representada a través de la figura de la valquiria, es identificada a través de la figura de la valquiria con la muerte. Así lo explica Enrique, es decir, es una especie de matrimonio sagrado, es decir, de hierogamia, si queremos utilizar un término más técnico. Así lo explica Enrique Bernárdez en un libro suyo que se llama Los mitos escandinavos. Los nombres de valquirias que conocemos nos servirán de ejemplo para explicar el carácter fundamentalmente guerrero de estas doncellas. Los guerreros, auténticos novios de la muerte, se unen sexualmente a las valquirias, causantes últimas de su caída, en ese hieros gamos que encontramos repetidamente y al que Gro Steinsland dedicó uno de los libros más sugerentes publicados en muchos años sobre los mitos nórdicos. Si existen en la Escandinavia medieval tantos nombres femeninos que contienen elementos presentes en los de valquirias, es por esa asociación de lucha, muerte y unión sexual. Esta idea nos puede parecer un poquito extravagante, esto de que las valquirias representan o identifican el sexo y la muerte, pero es que en la cultura española, en la cultura hispánica, tenemos muchos ejemplos en lo que esto sucede y en concreto en una canción que después fue adoptada por la Legión Española, ¿no? por una sección de las Fuerzas Armadas de España. Voy a poneros un vídeo, a ver si lo oís y lo vemos, pero bueno, si no lo oís, pues por lo menos lo veis y si el anuncio acaba rápidamente, y a nadie le interesa este juego, pues podemos comprobar cómo, incluso en el ámbito cultural hispánico, incluso en una canción adoptada por la Legión, aparece esta concepción de sexo y de asociación esta concepción que asocia sexo y muerte. Fijaos, minuto 1:06, lo que dice esta canción. Pero se está viendo, ¿no? ¿Qué es lo que me interesa? Bueno, la letra de la canción dice soy un novio de la muerte. Pues prácticamente en esta letra de esta canción también aparece esta concepción de matrimonio o de unión entre dos amantes y asociada con la idea de la muerte que está presente en esta figura mitológica de la valquiria. Bueno, sigo hacia adelante. Claro, ahora cabe preguntarse si esta idea de la valquiria como asociación
que aparece en concreto en Brunilda, como asociación del sexo y la muerte, aparece en el relato de Ulrica, y la respuesta va a ser pues que sí. En el cuento de Borges parece que hay una asociación entre la unión sexual y la muerte representada en esta figura de Ulrica, que, como hemos dicho, comparte muchas características con Brunilda y en concreto con las valquirias, ¿no? Dice así esta cita: en estas tierras, dije, piensan que quien está por morir prevé lo futuro, le dice Javier a Ulrica. Y Ulrica le contesta: y yo estoy por morir, dijo ella. Entonces, para que veáis que parece que ella predice su propia muerte y justamente el relato finaliza con la unión sexual de los protagonistas, así que parece claro que también en Ulrica aparece esta identificación entre sexo y muerte que ya estaba simbolizada en la figura de la valquiria. También, bueno, en esa cita de más abajo también se habla de que esa aventura entre Javier y Ulrica, los protagonistas del cuento, pues también va a acabar con el deceso de Javier. Dice, esa aventura, ¿acaso la postrera para mí? Es decir, ¿acaso mi última aventura? ¿No? Entonces, la última aventura nos hace pensar que Javier Otárola también morirá al final del relato. Sigo hacia adelante porque quiero que nos fijemos, para ya terminar mi exposición, en una cosa que me he dejado atrás, pero que voy a retomar ahora mismo. Cuando estaba hablando un poco el don de la profecía que representa Ulrica, rememorando esa figura de Brunilda, había otra cita en la cual Ulrica nos hace ver como si tuviera una especie, como si tuviera también pues, una especie de poder de hechicería. Y esta cita nos va a dar pie para hablar de un rasgo de Ulrica que es justamente el hecho de que todo el acontecimiento, toda la historia que nos está contando parece suceder en un sueño. Dice el protagonista: todo esto es como un sueño, dije, y yo nunca sueño. Y contesta Ulrica: como aquel rey que no soñó hasta que un hechicero lo hizo dormir en una pocilga. Esta es una cita que nos hace pensar que, entre otras muchas, que nos puede hacer pensar que toda la situación, todo el encuentro erótico que viven Ulrica y Javier Otárola, pues sucede en el tejido, podríamos decir, de un sueño. Hay muchos argumentos para justificar esta postura. El propio Osvaldo Sabino esboza algunos de estos argumentos, no los voy a desarrollar aquí porque no me puedo entretener, pero un buen ejemplo que nos muestra que la historia parece claro que se desarrolla en un sueño o que la historia pues, es más una ficción que una realidad, lo encontramos al comienzo del relato. Para ello para entender esto debemos observar la siguiente cita. Dice Borges: mi relato será fiel, dice el narrador, mi relato será fiel a la realidad o en todo caso a mi recuerdo personal de la realidad, lo cual es lo mismo. Los hechos ocurrieron hace muy poco, pero sé que el hábito literario es asimismo el hábito de intercalar rasgos circunstanciales y de acentuar los énfasis. Parece claro que el relato realmente no es una realidad, sino una memoria de una realidad. Y tenemos que entender, y esto es un poco complejo, pero creo que se puede entender si acudimos a la literatura de Borges a partir de los años 60 y 70, evidentemente parece que estamos ante una memoria de la realidad, ante una memoria de una realidad que, según nos cuenta el narrador, ha sucedido y esto nos hace... A partir de esto podríamos pensar, teniendo en cuenta las reflexiones y algunos de los textos que Borges escribe a partir de los años 60 del siglo pasado, que la memoria se identifica con la ficción y que en muchos casos, y en algunos casos, más que en muchos, en algunos casos de la literatura de Borges, la memoria y la ficción se identifican con la idea del sueño, ¿no? Entonces, aquí parece claro que ya desde el comienzo de su relato Borges está hablando de la índole ficticia, de la índole onírica, de la índole... más de la índole ficticia, porque Borges considera la memoria como una ficción, de todos los acontecimientos que el relato nos narra. Hay otro argumento del que voy a pasar un poquito adelante, por ejemplo, al final el lugar al que van es un lugar ficticio que no existe en las inmediaciones de York, como señala el propio Osvaldo Sabino, pero no me voy a detener en esto, porque lo que me interesa es que entendamos que parece que todo lo que sucede en el relato se desarrolla en el tejido ficticio de un sueño. Y conectando con esto, pues podemos identificar el final de Ulrica, ese encuentro erótico en el que se fusionaban el concepto de sexo y el concepto de la muerte, como hemos visto a partir de las afirmaciones de sus personajes y a partir de los rasgos que
emparentan a Ulrica con las Valquirias y con Brunilda, podemos entender, atendiendo a otras obras de Borges de los años 60 y 70, que en muchos casos, si la vida es un sueño, pues la muerte se identifica con el despertar, ¿no? Encontramos un ejemplo de esto, ya voy terminando, en un poema de El otro, el mismo, que se titula El despertar. Dice Borges en este poema: entra la luz y asciendo torpemente de los sueños al sueño compartido. Ah, si aquel otro despertar, la muerte, me deparara un tiempo sin memoria de mi nombre y de todo lo que he sido. Como vemos en este poema, la muerte se identifica con el despertar, teniendo en cuenta que todos los acontecimientos narrados en el cuento se producen, como digo, en el nebuloso tejido de un sueño, y que al final el relato termina con un encuentro erótico que se vincula con la muerte, podemos establecer como conclusión una asociación o una interpretación del encuentro erótico de los protagonistas del cuento, en el que se vincula el sexo, la muerte y el despertar. De nuevo, esta vinculación del sexo y el despertar puede parecernos un poco extraña. La vinculación de los conceptos sexo y despertar nos puede parecer un poco extraña, pero está en la literatura universal desde sus mismos comienzos. En la propia epopeya de Gilgamesh, uno de los protagonistas, Enkidu, pues despierta a la realidad después de un encuentro sexual con una prostituta que se llama Sahmat. Entonces, el propio Borges, en este relato, creo yo que dota a su encuentro erótico de una dimensión simbólica que asocia los conceptos de sexo, muerte y despertar. Ya estoy terminando. No es raro que el encuentro erótico con una mujer escandinava se produzca en el tejido de un sueño, teniendo en cuenta que para Borges el destino escandinavo es el destino de una nación, es uno de los destinos de las naciones más similar a los sueños, como demuestra la siguiente cita, y con esta cita recogida de literaturas germánicas medievales, me falta ahí la cursiva, disculpad, como esta cita atestigua o demuestra, es decir, esta cita atestigua o demuestra que para Borges el destino escandinavo es el más parecido a los sueños y, por tanto, no nos puede extrañar que este encuentro erótico de un personaje, de uno de los personajes de Borges con una escandinava se produzca en el tejido ficticio o nebuloso de un sueño. Cito: para la historia universal, las guerras y los libros escandinavos son como si no hubieran sido. Todo queda incomunicado y sin rastro, como si acontecieran en un sueño o en esas bolas de cristal que miran los videntes. En el siglo XII, los islandeses descubren la novela, el arte de Cervantes y de Flaubert, y ese descubrimiento es tan secreto y tan estéril para el resto del mundo como su descubrimiento de América. Pues nada, quería daros muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya interesado esta comunicación y que, bueno, pues os haya y se haya entendido pues el mensaje que yo quería transmitir. Me voy a desconectar. Bien. Muchas gracias, Sergio. Continuamos entonces con el siguiente ponente. Se trata de José Manuel Correoso. Es doctor en Filología Inglesa por la Universidad de Castilla-La Mancha y ha ocupado un puesto de profesor asociado de la misma universidad. Su campo de estudio se centra principalmente en la literatura gótica, tanto europea como norteamericana, así como en sus interrelaciones y sus conexiones con la cultura histórica de ambas regiones. Otra de sus áreas de interés son los American Studies, tema sobre el que también ha presentado comunicaciones y pósteres en diferentes eventos académicos. Asimismo, José Manuel también ha colaborado en proyectos de innovación docente y de enseñanza de lenguas. Fruto de su labor en estas distintas especialidades han sido algunas de sus publicaciones, así como su participación en congresos tanto a nivel nacional como internacional a ambos lados del Atlántico. Entre sus publicaciones más recientes, sobresalen Science Fiction and the Gothic, en Sci-Fi, A Companion Peter Land, y Flying South, Edgar Allan Poe's The Raven in the Three Stories by Flannery O'Connor, en Humanities Bulletin Journal. Actualmente es también miembro del proyecto de investigación I+D Edgar Allan Poe Online, texto e imagen, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y colaborador
del grupo de I+D Estudios Interdisciplinares de Literatura y Arte, patrocinado por el Vicerrectorado de Investigación y Política Científica de la Universidad de Castilla-La Mancha. A continuación, presentará la comunicación Carlos Martínez Barbeito, Poe y el Eros de posguerra. Tienes la palabra. Muchas gracias, Caterina, por tu presentación. No sé si se me escucha correctamente. Bueno, quisiera empezar uniéndome a las palabras de mi predecesor, dando las gracias a la organización de este congreso, que frente a todas las dificultades ha seguido adelante, lo cual me congratula. Y haciendo una breve aclaración, que dado este lapso de tiempo, ha habido el currículum ha quedado un poco obsoleto y a día de hoy me encuentro en la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, dicho esto, comenzaré con mi ponencia. Como bien decía Caterina, lleva por título Carlos Martínez Barbeito, Poe y el Eros de posguerra. Bien, a lo largo de los siguientes minutos, estableceré las principales características de una obra muy interesante producida en la posguerra española en 1943, que aúna la obra del literato norteamericano Edgar Allan Poe, al que, como ha leído Caterina, me dedico en parte, y la obra del gallego Carlos Martínez Barbeito. Bien, pues comienzo con mi intervención. Normalmente, cuando se trata de la fortuna crítica de un escritor o de su recepción por parte de una crítica y un público extranjero, es necesario hablar de altibajos o de épocas en que ésta ha gozado de mejor y peor salud. Sin embargo, en el caso del escritor norteamericano Edgar Allan Poe, es una excepción a este axioma, al menos en lo que a España se refiere. La recepción en nuestro país de la figura y obra de Poe ha sido una constante desde mediados del siglo XIX, con las primeras traducciones y notas firmadas por Pedro Antonio de Alarcón, más o menos en torno a 1859, traducciones hechas desde el francés. Este proceso se magnificaría con la llegada del siglo XX, participando del mismo figuras muy relevantes de las letras y la cultura españolas, como puedan ser Eduardo Marquina, Ramón Pérez de Ayala, José Ortega y Gasset, Wenceslao Fernández Flórez, los hermanos Machado, Ramón Gómez de la Serna, Luis Santamarina, etc. Aunque puede resultar paradójico debido al contexto histórico, social y cultural de la época, los años previos e inmediatamente posteriores a la Guerra Civil fueron uno de los momentos clave en este desarrollo. Como prueba de ello, se pueden citar algunos estudios recientes y no tan recientes, como los publicados por John Engelkirk allá por 1934, Barton Pauling en 1989, Margarita Rigal en 2010-2011 o un servidor junto con Alejandro Jaquero el año pasado en la Edgar Allan Poe Review. En palabras de este último estudio mencionado, incluso los años del conflicto armado fueron escenario para la publicación de ediciones ricamente ilustradas, como la publicación de la editorial, publicada por la editorial barcelonesa Araluce en 1937, como digo, en mitad de la Guerra Civil. El objeto de esta comunicación es rescatar del olvido una de las aproximaciones más interesantes que se han llevado a cabo durante todo el siglo XX, las cartas de amor a Helen Whitman, publicada en 1943. Se trata de una supuesta traducción de la correspondencia intercambiada entre Poe y la poetisa Sarah Helen Whitman, llevada a cabo por el escritor y crítico coruñés Carlos Martínez Barbeito y Morás. Sin embargo, la obra trasciende el mero proyecto de trasvase lingüístico, pues Martínez Barbeito, partiendo de los textos epistolares, construye un nuevo discurso, más cercano a la novela epistolar que a la traducción. Así, la relación entre ambos escritores se nos presenta como una historia de amor frustrado, envuelta en un aura de malditismo propia de las letras románticas, que Martínez Barbeito había heredado de su tradición familiar, de su madre y de su abuelo principalmente. La imbricación de ambos textos hace que resulte difícil discernir dónde acaba la pluma de Poe y dónde comienza la del gallego, quien en esta versión o adaptación o traducción u obra se erige como gran conocedor de los paratextos que acompañaron la vida y obra del, en palabras de Gómez de la Serna, genio de América. Por otro lado, debe tenerse en consideración que Cartas de amor a Helen Whitman es un producto hijo de su tiempo y sujeto a los cánones de la censura impuesta en la época, 1943, no lo olvidemos. Por ello, el libro reviste un doble interés,
pues también sirve para ilustrar y explorar cuáles eran los límites permitidos para la representación del Eros en una época de férreo control gubernamental y moral, en que las directrices venían marcadas desde el poder, como bien afirma Andrés de Blas en su estudio de 1999. Así, es especialmente destacable que Poe sobreviviese en este contexto, teniendo en cuenta las diversas consideraciones de autor inmoral que se le dieron en la época, como las que ofrece el propio Martínez Barbeito, y cito: «Su ángel malo le fue apartando del amor, de la amistad, de la consideración social, de la fortuna, de la salud, del honor. Como un niño terrible, lo destruyó todo y acabó de un modo triste, como si fuese ajeno a sus semejantes y al mundo, él, que había sido honra del mundo». Fin de la cita. Por otro lado, Cartas de amor a Helen Whitman, que pudiese ser publicado este libro, es también un interesante testimonio de la representación de la moral de esta época, como se verá en los siguientes fragmentos que citaré a continuación. El volumen que aquí nos ocupa, como se ha introducido más arriba, presenta un formato particularmente interesante, pues no se limita a la mera traducción, como sí lo fueron otras producciones contemporáneas. Por el contrario, Martínez Barbeito lleva a cabo un interesante ejercicio de reformulación que se analizará en los próximos minutos. Más allá de los rasgos distintivos que se van a exponer, cabe destacar la significancia de la obra de Martínez Barbeito, que viene por el hecho de que centra su producción en los paratextos, en este caso cartas, en lugar de en los relatos y poemas del autor bostoniano, acometiendo la recuperación de, entre comillas, lo menos atractivo. Sin embargo, un recurso de extrema valía a la hora de alcanzar una plena comprensión de la vida y obra de Poe, como ha puesto recientemente de manifiesto Leslie Ginsberg, y cito: «Poe's letters reveal more than his attitude towards literary labors. They also show the writer assuming a variety of personas, the grown son, the victim, the literary professional, the lover, and the genius. The first-person speaker in Poe's epistolary rhetorics may be linked to his lyric poetry, to some of the desperate first-person narrators in his fiction, and to works that formally reflect on the letters and letter writing». Fin de la cita. Como último detalle técnico, se debe apreciar que el libro va acompañado de las ilustraciones de Ricardo Arenis Galdón. Bien, hablando de algunos de los detalles editoriales de esta obra, Cartas de amor a Helen Whitman fue publicado por Metropolitana Ediciones dentro de su colección Genio y Sentimiento. Considerando su fortuna editorial, cabe decir que esta no fue especialmente significativa, pues solo se llevó a cabo una edición, la mencionada de 1943. Curiosamente, la cubierta del libro presenta a Carlos Martínez Barbeito únicamente como traductor, prologuista y anotador. Así, se pretendía mantener la ficción de haber únicamente presentado las cartas que ambos escritores intercambiaron, sin adiciones posteriores o originales. En la faceta de prologuista, no obstante, sí que es preciso reconocer la mano del coruñés, pues el volumen, antes de presentar la historia amorosa propiamente dicha, nos ofrece 3 pequeñas introducciones. El primero de estos textos, titulado El hombre y el poeta, trata de trazar una semblanza de Poe, desde su nacimiento hasta su matrimonio con su prima Virginia y la muerte de ésta. Ahí, Martínez Barbeito incurre en algunos errores baudelarianos que ya habían sido superados por otros prologuistas años antes, como en la edición de Carlos Fernández Cuenca de 1930. Como, por ejemplo, afirmar que el joven Edgar había sido adoptado por los Allan, hecho que nunca ocurrió. A continuación, Martínez Barbeito introduce lo que va a ser el tema principal de su libro, la relación amorosa entre ambos escritores. Para ello, retoma esta biografía, de algún modo, de Poe en el punto en el que la había dejado e introduce el poema del bostoniano titulado To guiones, publicado por primera vez en 1848, el cual sería rebautizado como To Helen en la edición de Griswold de 1850. Para ello, el gallego recurre a una traducción castellana del argentino Carlos Obligado, quien había publicado en 1932 una edición de los poemas de Poe. One of the finest translations of Poe's poetry into Spanish language, en palabras del académico norteamericano Emron Esplin.
Esto puede resultar sorprendente si se tienen nuevamente en cuenta las palabras del mencionado Emron Esplin, quien afirma lo siguiente: Carlos Obligado had vehemently argued against such romanticized interpretations of Poe's tragic biography in the early 30s, when he published his now famous translation of Poe's poems. Como se aprecia en la obra de Martínez Barbeito, este sentido de desromantizar la vida de Poe había desaparecido casi por completo en su edición, en su obra de 1943. En cualquier caso, estos versos son especialmente significativos en lo que a la historia personal de ambos autores, Whitman y Poe, se refiere, pues fueron una respuesta de Poe a un Valentine de Whitman publicado el 14 de febrero de 1848. Tras To Helen, Martínez Barbeito esboza una breve fortuna crítica de las cartas que van a ser su materia prima, mezclándola con datos biográficos y literarios sobre la propia poetisa, de quien dice lo siguiente, y cito: «Era una mujer de talento, sensible y cultivada, y con una gran personalidad literaria suficiente para abrirle las puertas de la fama sin necesidad de franquearlas al arrimo de su glorioso amante», evidentemente Poe. Fin de la cita. Finalmente, el último de estos tres textos introductorios despliega ante el lector el único ejercicio de mínimo análisis crítico que Martínez Barbeito lleva a cabo en todo el volumen, reflexionando sobre la naturaleza, el formato y el contenido de las misivas. Y cito: «Son las cartas de un hombre sencillo, pero lleno de inteligencia, de sensibilidad y de arrebato romántico. No han de buscarse en ellas complicaciones que no se hallarán, ni morbosidades que no existen. Los sempiternos catadores de lo malsano perderán aquí su tiempo si han venido atraídos por la fama perversa del nombre de Poe». En estas líneas, quizá como en ningún otro extracto de las cartas de amor a Helen Whitman, Martínez Barbeito expone la moral de la época, cómo el tamiz contextual de los años 40 ha maquillado lo que supuestamente son unas cartas entre dos amantes. Centrándonos en los hechos históricos que dan pábilo a la publicación que aquí se presenta, sí es cierto que existió la mencionada relación epistolar entre ambos literatos, y que incluso la suegra y tía de Poe, María Clem, le instó a que le propusiese matrimonio a Helen tras el fallecimiento de Virginia, la esposa de Poe. Tras la muerte del autor del Cuervo, en 1849, Helen Whitman sería una de las principales valedoras de la fortuna crítica del escritor, publicando en 1860 el volumen Edgar Poe and His Critics, una primera defensa del talento de Poe, especialmente frente a las injurias vertidas por Rufus Wilmot Griswold. En total, Helen Whitman y Poe intercambiaron 14 misivas entre agosto de 1848 y el 25 de enero de 1849. Martínez Barbeito, quien sin duda debió tener acceso a estos documentos o alguna reproducción o algún tipo de información sobre ellos, sigue una estructura similar en la que también organiza su historia en torno a 14 momentos clave en la relación de ambos protagonistas. Todo ello va seguido de una coda en la que el propio Martínez Barbeito ofrece sus valoraciones sobre el porqué del fracaso de la relación, apareciendo el supuesto alcoholismo del bostoniano como causa principal, como su leyenda de malditismo no podía, desgraciadamente, evitar. Se han mencionado más arriba las 14 cartas que ambos escritores intercambiaron, lo que se podría considerar el corpus de su relación epistolar. Asimismo, se ha dicho que Martínez Barbeito siguió una estructura similar en 14 apartados o capítulos. Sin embargo, como se puede deducir de lo antedicho, el gallego no usó todo el material de estas cartas, sino que eligió a su antojo aquellos fragmentos que se ajustaban mejor a sus intenciones. Uno de los ejemplos más claros de esta utilización interesada de las cartas es el hecho de que obviase las tres primeras y decidiese utilizar solo a partir de la fechada el 1 de octubre de 1848, que por alguna razón él traslada al 1 de noviembre. Esa omisión no solo borra el primer testimonio del bostoniano, sino que también hace desaparecer unos versos enviados por Helen en agosto de ese mismo año. El juego reconstructor que Martínez Barbeito comienza entonces es incluso más atrevido, pues la mencionada carta del 1 de octubre se transforma en las cartas de amor a Helen Whitman en los 4 primeros capítulos.
dividiendo el coruñés la misiva poeniana a su antojo y uniendo los extractos resultantes con testimonios de su propia creación. Así, para conseguir hilar este argumentario con el de la carta enviada por Poe el 18 de octubre, cuya fecha, si se mantiene, añade el siguiente párrafo, y cito: Mrs. Whitman se negó a acceder a la petición de Poe y le manifestó por escrito las razones de su negativa. A su carta contestó el poeta con esta otra en la que se contiene la promesa de renunciar al deseo de casarse con ella. Sin embargo, Martínez Barbeito está aquí claramente elucubrando, pues no existe esa carta intermedia de Helen Whitman, o al menos a día de hoy no se conserva. Tan solo se conserva un breve fragmento que la poetisa habría producido en torno al 10 de octubre de 1848 y que dice lo siguiente: How often I have heard men and even women say of you, he has great intellectual power, but not principle, no moral sense. Como se puede apreciar, nada relacionado con esa negativa a una propuesta matrimonial. A continuación, otros 4 apartados del volumen se ocupan de la carta enviada por Poe el 18 de octubre, en la que se incluyen algunos versos sueltos y en la que el bostoniano expresa sin ambajes su admiración por la escritora. El siguiente capítulo, Fracaso y nuevas tentativas, es especialmente relevante estructuralmente. Se trata de uno de los más breves, pero el único en que Martínez Barbeito respetó la linealidad epistolar original, circunscribiéndolo a una única carta, la enviada por Poe el 7 de noviembre. Sin embargo, este respeto por el original se pierde de nuevo en el párrafo introductorio que incluye justo antes. Y cito, cita un poco larga, pero es necesaria. Poco después de esta carta se trasladó Poe a Providence para solicitar una respuesta. Durante varios días visitó a Helen en su casa y fue haciéndole la confidencia de todos los secretos, de todos los puntos oscuros de su vida. Alguna habilidad emplearía en esta empresa cuando consiguió interesar vivamente la atención de su amada. Sin embargo, pudieron más las presiones familiares y todas las voces que se alzaban en su torno para condenar los desarreglos de la vida de Poe. Y Helen, tal vez cediendo a ellas, tal vez comprendiendo los peligros a que se exponía, uniendo su existencia a otra que necesariamente se hundía en los abismos de la perdición, arrastrado por su ángel malo y alumbrado por un siniestro resplandor de poesía maldita, demoró la respuesta que pedía el amante y le dejó marcharse, indeciso y deprimido, a la ciudad de Lowell, donde sufrió tales accesos de desesperación que tomó una gran dosis de laudanum. Fin de la cita. La ficción radica en que no se tiene constancia histórica de ese viaje de Poe a la ciudad de Providence. Por lo tanto, el hecho de que Martínez Barbeito feche la carta en esta ciudad de Nueva Inglaterra debe atribuirse únicamente a su invención. Asimismo, este párrafo es destacable en el despliegue de epítetos propios de la leyenda negra que acompañan la descripción de Poe, incidiendo en su fatalismo y en su supuesto consumo de drogas, tras cuya ingesta habría, según Martínez Barbeito, producido la carta del 7 de noviembre. El siguiente capítulo, Empieza el noviazgo, actúa como pequeño compendio que Martínez Barbeito hace de 2 cartas, las enviadas por Poe el 14 y el 22 de noviembre, respectivamente. Junto con los textos de las misivas, el gallego va incorporando párrafos de su propia invención, que sirven de nexo entre las mismas. Son estos fragmentos los realmente interesantes, pues es en ellos donde se puede apreciar la ideología del autor español y el gusto estético y moral de su época. Por ejemplo, ahí es posible ver valoraciones del supuesto consumo de láudano. A consecuencia de la intoxicación producida por el láudano, anduvo algún tiempo nervioso y alicaído. O, por otro lado, la asimilación de la fogosidad del amante con su mala vida. Y cito: carta apasionada en que la ardiente invocación al nombre y a las gracias de la amada ocupa la mitad del texto. Lo demás acusa la persistencia de un desarreglo nervioso en quien la escribía. Acusa al Poe alucinado y fantástico que tantas veces se retrató a sí mismo en las historias extraordinarias. Fin de la cita. De ahí se pasa al capítulo titulado Las furias desatadas, en el que Martínez Barbeito añade la pasión de la ira a las otras que ya había dedicado al escritor bostoniano.
correspondiente con la carta enviada por Poe el 24 de noviembre. Como viene siendo habitual, un párrafo de su autoría introduce la traducción de la misiva. En él, de nuevo, es posible apreciar cómo la moral de la época contribuía a dar forma a la visión que el coruñés tenía de la relación que en teoría estaba narrando. Y cito: «La maldad refinada de una mujer rencorosa queda descubierta con los vigorosos trazos con que la pinta el poeta. Tal vez haya en sus vehementes acusaciones algo de exagerado, pero no se puede exigir mayor ecuanimidad ni al enamorado ni al poeta romántico. La ira está comprendida entre sus atributos». Fin de la cita. La justificación de la ira masculina y la condena de las veleidades femeninas contribuyen a manifestar una expresión de la moralidad y las relaciones interpersonales propias de la época en que se concibe el volumen. La carta enviada por Poe el 26 de noviembre de 1848 va a constituir el siguiente apartado, titulado Ternura, crítica y ambición. Quizá la principal diferencia de este apartado radica en que no cuenta con ese párrafo introductorio que hemos ido mencionando. Por el contrario, Martínez Barbeito reserva sus energías para incluir una coda al capítulo en que confiesa estar especulando sobre la producción epistolar del bostoniano, base de su libro, a la vez que juzga la supuesta relación entre Edgar y Helen. Y cito: «Otra chocante epístola, junto a un orgullo sublime y a una fe segurísima en su destino de poeta y en el poder de su genio, apenas si hay unos apelativos cariñosos, y esto de la carta difiere poco, el resto de la carta, difiere poco de la que Poe hubiera podido mandar a cualquiera de sus corresponsales literarios». Fin de la cita. Casi un mes habría que esperar hasta la próxima carta, enviada por Poe el 16 de diciembre. En ella, o más bien en su utilización por parte de Martínez Barbeito, ya se anuncia la tragedia que el gallego haría propia de la siguiente. Así pues, la supuesta pasión de ambos jóvenes queda truncada por las malas artes de la madre y hermana de Helen, como explica en el párrafo introductorio al capítulo Conspiración contra Poe. Finalmente, se llega al titulado El rompimiento, donde Martínez Barbeito utiliza un fragmento de la carta enviada por Poe el 25 de enero de 1849 para justificar el final dramático de su narración. A diferencia de lo que había hecho en apartados anteriores, el coruñés llega aquí hasta el punto de tergiversar algunas de las palabras del bostoniano para acomodarlas a sus intereses. Así, por ejemplo, donde la carta original dice, y cito, «that no amount of provocation on your part or on the part of your friends shall induce me to speak ill of you even in my own defense», él traduce, y cito, «ninguna provocación me hará hablar mal de ti, ni aun para defenderme». Fin de la cita. Como se ve, se omiten detalles clave de la versión original. Por otro lado, Martínez Barbeito redunda en los vicios de Poe, incluso llegando a atentar contra la imagen de caballero enamorado que había intentado transmitir en capítulos anteriores. Y cito, «Una tarde llegó medio borracho a casa de Helen Whitman y fue recibido con el consiguiente estupor». Fin de la cita. Como no podía ser de otra manera, los acontecimientos, tal como habían sido planteados por Martínez Barbeito, solo podían llevar a un desenlace trágico, que constituye el capítulo titulado El final. Totalmente de su puño y letra, pero en el que de nuevo se interpreta la relación epistolar y sentimental de Edgar y Helen a la luz del ángel malo del primero. Como colmo de su interpretación personal de estos paratextos, consigue trazar una relación entre la ruptura de la supuesta relación de ambos autores y la desgraciada muerte de Poe en octubre de 1849. Por supuesto, en la versión del gallego, el bostoniano habría de morir de delirium tremens. En conclusión, Cartas de amor a Helen Whitman es un muestrario de una indudable valía a la hora de ver cómo se produjeron algunas de las interpretaciones particulares de la vida y obra de Edgar Allan Poe en nuestro país. Esto es especialmente relevante si se tiene en cuenta el contexto de posguerra y el férreo control censor y moral a todo tipo de publicaciones, lo que hacía que las expresiones de las relaciones interpersonales hubiesen de atenerse a unos criterios estéticos y prácticos muy concretos. En cualquier caso,
Martínez Barbeito, a través de su adaptación singular de los paratextos poenianos, nos ofrece una obra de una originalidad sin precedentes, tanto en la fortuna crítica del escritor como en la utilización de sus cartas en nuestro país, de la que es pionero. Si no la versión más exacta, Cartas de amor a Helen Whitman, sí sirve para dar la más original y acaso entrañable conseguida hasta la época. Muchas gracias por su atención y quedo a sus preguntas para el debate que se abrirá a continuación.